Infiltraciones del codo es muy importante elegir la vía, es decir, tenemos varias posibilidades desde el punto de vista de infiltración. Podemos infiltrar desde el receso medial, podemos infiltrar desde el receso lateral, podemos infiltrar desde la porción posterior o incluso desde la porción lateral. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hace que cada una de las infiltraciones sea diferente y que tengamos que utilizar material diferente y tener estudio diferente desde el punto de vista de lo que es la posición del paciente e incluso las agujas. Vamos a iniciar con las dos infiltraciones anteriores del codo, que son en los recesos medial y lateral. La problemática que se plantea desde el punto de vista del receso anterior es precisamente la posición de los nervios que nos van a impedir el acceso. Nosotros nos situamos en el margen anterior, vamos a buscar la interlínea articular y el acceso a la interlínea articular en la porción lateral nos viene limitada por el nervio radial con sus dos componentes, superficial y profundo, y en la parte medial nos va a venir muy limitada por el acceso a través del nervio mediano. Es decir, tenemos que buscar, para llegar a la propia articulación, ventanas entre el nervio mediano y la propia articulación, y como vemos es mayor, es decir, la distancia es bastante mayor en la porción medial entre el mediano y el receso, que estamos hablando de casi un centímetro, 8 milímetros en este caso, que desde la porción lateral, donde la infiltración realizada a nivel articular va a quedar muy limitada por la propia posición del nervio radial, el nervio radial que se sitúa muy en contacto con la propia articulación en su zona condilia, nervio radial, la arteria recurrente radial, la articulación en su componente del cóndilo humeral y, como vemos, el espacio para realizar la infiltración en el receso lateral es francamente pequeño. En este caso, donde estoy comprimiendo algo, es todavía más pequeño porque solo tenemos prácticamente unos milímetros, 3 milímetros en nuestro caso. Con lo cual vamos a iniciar en nuestro caso la infiltración desde la porción medial. Para ello situamos en ligera supinación, colocamos la sonda en el eje corto y nuestro objetivo va a situarse entre el nervio mediano y la propia articulación. Atravesaremos la musculatura del flexor cubital del carpo, atravesaremos o llegaremos a la porción del braquial y tocaremos la articulación en la porción anterior. No es sencillo porque estamos realizando una infiltración relativamente oblicua y una superficie articular relativamente profunda en este caso. ¿Qué necesitamos en este caso? Pues generalmente la infiltración se realiza con agujas no muy largas, en este caso utilizamos generalmente agujas de aproximadamente 4 centímetros que van a ser suficientes para llegar a la articulación. Nuestro canal será, como marca la flecha, la posición entre el mediano y la propia tróclea humeral. Si queremos hacer la infiltración lateral, posicionamos el paciente para estar más cómodos, realizamos la posición lateral, buscamos nuevamente posicionar el transductor desde la porción anterior y buscamos esta ventana que, insisto, es enormemente estrecha. Generalmente comprimimos algo con el transductor para tener un acceso a la porción lateral y controlando en todo momento el nervio radial. Es una infiltración más compleja. También utilizamos esta misma aguja de 40 milímetros, de 4 centímetros y 21G, porque necesitaremos únicamente 2 o 3 centímetros para llegar a profundidad. La dificultad que tiene precisamente esta infiltración a través de la porción lateral con la problemática del nervio radial o incluso la infiltración a nivel medial
en el espacio entre el nervio mediano y la propia tróclea, hace que generalmente se utilicen más infiltraciones desde el punto de vista lateral o posterior, que son más seguras, con diferencia, porque evitamos todas las estructuras vasculonerviosas anteriores y por otro lado tenemos un acceso relativamente cercano a la articulación. Probablemente el más cercano lo tengamos desde la infiltración puramente lateral. El receso que tenemos que buscar en este caso es el receso que queda entre la cabeza radial y la parte del epicóndilo radial. Es un receso relativamente estrecho, con lo cual sí que en estos casos se recomienda la utilización del ecógrafo para el guiado. Lo que hacemos en este caso es marcarnos la posición de la articulación mediante la interposición generalmente de una aguja que nos va a servir de referencia para marcar la zona articular, y una vez que tengamos marcada la zona articular, lo que hacemos es un marcaje de la posición, realizamos una marca en superficie y desde esta marca posteriormente hacemos nuestra infiltración generalmente en el eje corto. Es decir, aquí lo que posicionamos es la sonda, tenemos nuestra marca articular y lo que hacemos es exclusivamente ir desde la porción lateral buscando el espacio entre el radio y el húmero. Solemos tender a hacerlo lo más posterior posible para intentar buscar precisamente el receso posterior. Desde esta posición necesitaremos una aguja ya mucho menor, mucho más pequeña, porque la articulación la tenemos a 1 centímetro, en este caso solemos utilizar más agujas de 23 o incluso 25 Gs de 2,5 o 1,8 centímetros, porque es una distancia absolutamente mínima la que tenemos. Esta infiltración, igual que lo hacemos en la articulación acromioclavicular, la podemos hacer fuera de plano o incluso posteriormente, una vez que tengamos la aguja ya introducida y pinchada, buscando la propia articulación, buscamos la articulación y una vez que tenemos la articulación la hacemos en el eje largo por detrás de la cabeza radial, en el receso entre la cabeza radial y el húmero. En esta zona, que es la articulación, introducimos desde la parte posterior la aguja en una infiltración que es enormemente segura, porque es una zona donde atravesamos exclusivamente el anconio y no tenemos absolutamente ningún riesgo. El único problema, insisto, es que tenemos que coger una aguja muy fina, muy delgada, precisamente para poder acceder a esta porción articular, porque es una porción articular relativamente estrecha, que se sitúa entre la cabeza del radio y la parte del cóndilo humeral. Es aquí donde tenemos este receso articular donde realizaremos nuestra infiltración. Y por último, la infiltración que vamos a realizar y que probablemente sea la más sencilla es la infiltración del codo desde la porción posterior. Aquí lo que hacemos es posicionar el codo en ligera flexión y nuestro acceso será intentar obviar lógicamente el nervio cubital que viene en la parte posterior, el nervio radial aproximadamente a esta zona, con lo cual tenemos una ventana en la parte posterior muy importante, en la parte posteroradial, que es la que nos va a permitir hacer una infiltración desde posterior. Te giras un poco, así. Posicionamos aquí nuestro transductor por encima del tendón del tríceps, nos desplazamos a algo medial para no penetrar a través del propio tendón del bíceps, buscamos en profundidad
buscamos en profundidad la fosa olecraniana y desde la porción ya más lateral, aproximadamente a 1 centímetro, haremos nuestra infiltración para llegar a la profundidad de manera paralela al propio eje. En estos casos sí que volveremos a necesitar agujas de más largas, porque el trayecto es muchísimo más largo y utilizamos generalmente agujas, en este caso de 20G por 70 milímetros, es decir, de 7 centímetros, que nos va a permitir acercarnos aproximadamente a 1 centímetro en el triángulo que comentábamos de seguridad, donde atravesaremos no el tendón, sino la musculatura de la porción lateral del tríceps, aproximadamente a 1 centímetro y en profundidad para llegar al receso en profundidad del olecranon. Atravesaremos lógicamente toda la musculatura lateral del tríceps, una infiltración relativamente más larga, pero poco dolorosa precisamente porque se accede a través de la musculatura.